Buenas noches, Dios les bendiga. Otra vez con ustedes en este tiempo en la palabra de Dios, es un tiempo con Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se van añadiendo a través de este medio para compartir este tiempo de la palabra del Señor, para recibir de parte de la palabra y del Espíritu Santo enseñanza para nuestros corazones, para que continuemos con la caminata que el Señor ha puesto delante de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por el tiempo que Dios nos permite compartir la palabra y la cantidad de hermanos que semana a semana se van uniendo para recibir la palabra del Señor. Hoy día vamos a compartir el capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Romanos 3, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. De este versículo de la palabra, del verso 9 del capítulo 3 de Romanos, podemos extraer el somos mejores. Dice ahí la Escritura, ¿qué pues? Es una pregunta que, así como en ese tiempo decían, somos mejores los judíos que los gentiles, de la misma manera ahora podemos preguntarnos cada uno, ¿somos mejores nosotros los cristianos que los que no conocen al Señor? ¿Somos mejores? ¿Estamos encima de los demás? En ninguna manera, dice la Escritura, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Un elemento importantísimo para ubicarnos dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos, es darnos cuenta que, como la Escritura dice en Romanos 3:9, todos estamos bajo pecado. Esto nos coloca en una situación muy clara. Si en nuestro corazón estamos pensando como creyentes que somos mejores que aquellos que no son creyentes, entonces estamos equivocados porque todos estamos bajo pecado. Los creyentes no tenemos una naturaleza superior en nosotros mismos en relación a los demás. Y esto es importante tener claridad, no solo de conceptos, sino en el interior de nuestro corazón. Repito, los creyentes no tenemos una naturaleza superior en nosotros mismos en relación a los demás. Y esto nos puede colocar en una posición muy clara respecto al otro. Porque muchas veces sucede que en el compartir con otras personas que no conocen al Señor, a veces puede salir del corazón de los creyentes ese espíritu de superioridad. Ese soy mejor que tú, yo conozco esto, yo conozco aquello, yo conozco las Escrituras, tú no sabes nada, y colocarnos en una posición superior o en una posición en la que nos consideramos mejor que los otros. Y eso obviamente no está bien. No está bien para ningún creyente, para ningún nacido de nuevo, porque de hecho eso puede ser tropiezo para los demás. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿somos nosotros mejores? ¿Somos mejores que los demás? De tu respuesta en el interior de tu corazón va a depender la actitud que tienes o no tienes frente al pecado y frente a los pecadores. Y claro está, esto va ligado a la piedad, va ligado a la misericordia. Por eso es importante, como todo lo que la palabra de Dios nos enseña, colocarnos en la situación y en el lugar correcto respecto a todo lo que la Escritura dice. El hecho de que nosotros conozcamos al Señor no nos hace mejores que los otros, porque todos estamos bajo pecado, como dice la Escritura. Si pensamos que somos mejores, vamos a tender a tener una actitud de soberbia. Nos podemos colocar en calidad de jueces frente a los demás, y por eso es que tenemos que recordar siempre aquello que la misma palabra del Señor nos enseña allá en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14.
que es la parábola del fariseo y el publicano. Ahí la palabra del Señor nos habla muy claramente de este tipo de actitud, de considerarnos mejores que los otros. Dice aquí la parábola del fariseo y el publicano en el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos. Vamos a tomar esa parte. A unos que confiaban en sí mismos. Normalmente las personas que se creen mejores que los otros. Un creyente que se crea mejor que el que no es creyente, está confiando en sí mismo. Está creyéndose a sí mismo justo por lo que hace, por sus obras, por lo bueno que es. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Normalmente cuando uno se considera mejor que otro, lo que sale de su corazón inmediatamente es desprecio por los otros. Por eso la Escritura en el verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo, conocía la ley, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, y aquí hay una aclaración que muestra la palabra. Oraba, dice, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí este fariseo lo que estaba hablando era de todas las obras que él hacía, que consideraba para sí mismo que le favorecían y le daban derecho a ser mejor que los otros, y le daban derecho a que Dios lo premie por lo que él hacía. Por eso decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería, dice, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé favorable a mí, Señor. Os digo, dice la Escritura, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, que se cree mejor que el otro, que se cree mayor que el otro, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta parábola nos está señalando el camino que debemos seguir como creyentes. En ningún caso, como dice la Escritura en Romanos 3:9, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice la palabra, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Dónde podemos ver si nuestros corazones como cristianos, como creyentes, están llenos de soberbia y no de humildad? Cuando pensamos que somos mejores que los otros, cuando pensamos que somos justos por nosotros mismos y por las cosas que hacemos, por nuestras propias obras. Y esto denota en el comportamiento de las personas ese aire de superioridad, ese aire de que yo soy mejor que tú estás mal, yo estoy mejor. Por eso estos 2 hombres que subieron al templo, los 2 subieron a orar. Tenían el mismo objetivo, orar. Dijeron, bueno, vamos a ir a hablar con Dios. El uno era fariseo, conocía la ley, y el otro era publicano. El fariseo se puso de pie, muy confiado en sí mismo, y oró consigo mismo, dice la palabra. Fíjense cuán terrible puede ser ese aire de superioridad, que este fariseo oraba para consigo mismo, no para con Dios. Estaba orando para consigo mismo, y supuestamente él estaba delante de Dios, pero oraba para consigo mismo, dándole gracias a Dios, porque no era como los otros hombres. Él se autocalificaba ya como mejor que los demás. No era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni aun como el publicano que estaba más atrás.
¿Y cómo? ¿Por qué decía que era mejor? Decía porque ayunaba 2 veces a la semana, porque daba diezmos de todo lo que ganaba. Mas el publicano tenía otra actitud. El publicano tenía otro proceder. Estando lejos, porque tenía temor aún de acercarse más adelante, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, porque no creía que era justo, sabía que era inmerecedor de cualquier cosa. Se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, sé favorable a mí. Por eso aquí dice la Escritura: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque él no pensó que le justificaban sus obras. Él pidió el favor de Dios para ser justificado. Porque en el fondo, por su corazón arrepentido, entendía que si no era Dios que lo justificaba, no había nada de lo que él hacía o dejaba de hacer que lo iba a justificar. Por eso la Escritura es muy clara, dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es que como creyentes debemos cuidar permanentemente nuestro corazón de que se enaltezca, de que por el hecho de que conocemos la Escritura, hemos escuchado miles de prédicas, hemos participado de muchos cursos de teología, entonces ya lo sabemos todo y somos mejores que los demás. Hermanos, no es así. Todos estamos bajo pecado. Si no hubiera sido la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros podríamos sentirnos seguros de nada. Por eso, tan importante estas palabras, son palabras que deben sonar y resonar en nuestros corazones muy claro. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera, porque todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno. ¿Somos de esos que confiamos en sí mismos como justos? Porque mucha gente puede caer en este pecado, de confiar en sí mismo como justo. ¿Pero por qué confía en sí mismo como justo? Porque hace cosas que a su criterio son buenas. Y como yo hago lo que los otros no hacen, entonces los menosprecio a los demás porque soy mejor. Y a veces uno puede escuchar comentarios aún en medio del pueblo de Dios diciendo: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees? ¿Qué estás haciendo en esto o en aquello o en el otro? ¿Es malo leer la Biblia? No. Pero cuando empiezo a comparar lo que yo hago con lo que los demás no hacen y empiezo a sentirme mejor y menospreciar a los otros, estoy cayendo en un problema. Estoy cayendo en un pecado de falta de humildad. Estoy cayendo en el pecado de soberbia. Por eso el ejemplo que acá la palabra del Señor nos da con una claridad total. Podemos ser 2 personas que tienen el propósito de ir a orar al mismo Dios. Uno de una condición y otro de otra condición. Uno puesto de pie, oraba, sabía toda la hermenéutica de cómo orar, qué palabras decir. Y lo primero que dijo el fariseo es: Dios, te doy gracias. La palabra dice que siempre hay que dar gracias, porque no soy como los otros hombres. Ese compararse con los demás y creerse mejor que los demás. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto, ni aun como este publicano. Y aquí viene sus obras, su confianza en lo que hace, en su carne. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago esto, hago el otro, y esto me hace merecedor a lo que soy. En otras palabras, eso estaba diciendo. Y como eso tenía este fariseo en su corazón, estaba orando para consigo mismo, pero no para con Dios. Por eso la Escritura de manera muy clara dice que uno descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el enaltecerse tiene que ver con la carne.
Y el enaltecerse también tiene que ver con qué entendemos que somos delante de los demás. Eso es muy importante. Podemos tener palabras para con las personas que no conocen al Señor y decir, bueno, ellos son ignorantes, no conocen nada de Dios. Sí, puede ser que ignoren las cosas de Dios, pero están tan bajo pecado como lo has estado tú. Y eso es una realidad, y que no hay justo ni aun uno. Lo único que nos hace justos delante de Dios es Cristo en nuestro corazón y su sangre derramada en la cruz en favor nuestro. Por eso no somos mejores que nadie. Y mantenernos en este espíritu de humildad, de reconocimiento de que no somos justos por nosotros mismos ni por nuestras obras, nos coloca en una posición adecuada delante de Dios, de reconocimiento y de verdad, de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso, si pensamos que somos mejores, de hecho lo que va a haber es una actitud de soberbia en nuestro corazón, y nos podemos colocar en una calidad de jueces donde decimos quién sí y quién no, ¿no? O podemos colocarnos en una posición donde pensamos que nadie nos puede decir nada porque de nuestra boca está hablando Dios en todo lo que yo digo. Y si alguien me contradice, está contradiciendo a Dios. No es así, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, Dios me ha dicho esto, entonces si Dios te ha dicho a ti algo, nadie puede contradecir porque Dios te ha dicho. Pero mucha gente hace eso para manipular a los otros, para que precisamente no haya respuesta alguna de los demás. Si en un momento alguien dice, bueno, Dios me ha hablado el día de ayer y me ha dicho que hagamos esto, el otro y el otro, ¿qué puede decir las demás personas si Dios le habló a esa persona y le dijo que tenían que hacer una cosa y otra cosa? A veces se utiliza. Hay mucha gente que utiliza el nombre de Dios para manipular a los demás. El único momento en que podemos decir, como hijos de Dios, Dios dice, es cuando leemos la palabra de Dios, como está escrita. Es Dios hablando al hombre. Un tiempo, por eso, en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Pero cuando el hombre quiere hacer pensar y creer que lo que él está pensando y creyendo es Dios mismo hablando, ahí estamos en un problema serio de soberbia. Estamos en un problema serio no solo de soberbia, sino también de falsedad, de doctrina falsa. Y esos son temas que tienen que ver con el corazón. Por eso es muy importante no creernos más que nadie. Si hemos nacido de nuevo en espíritu y en verdad, es por la gracia e infinita misericordia de Dios. Y si tenemos una actitud contraria a eso, entonces de verdad no estamos viviendo en piedad, en misericordia para los demás. Jesús, cuando vino acá a la tierra, Él dijo muy claramente y nos dice hasta ahora, sean mansos y humildes de corazón. Él, cuando estuvo acá en carne, se hizo carne, siendo Dios, Él lo que decía era lo que el Padre le decía. La doctrina no era de Él, sino del Padre que estaba en los cielos. Él no hablaba por sí mismo, sino lo que el Padre le decía que hablara. Él tenía toda la autoridad del universo para ponerse por encima de los demás, ¿no? Pero Él era manso y humilde de corazón. Él era manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, que somos de carne y hueso, que tenemos naturaleza caída y que por la gracia de Dios y su misericordia nos levantó, no debemos, no podemos tener esa actitud con nadie. Con nadie. Y esto es algo que debemos meditar en nuestros corazones delante de Dios. Repito, los creyentes no tenemos una naturaleza superior en nosotros mismos en relación a los demás. Para nada. No tenemos. Lo que nos hace salvos
es la gracia y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario en beneficio de cada uno de nosotros. Por eso Jesús decía que aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes de corazón. Esto es clave, porque a la hora de compartir la palabra, el Evangelio a una criatura, lo que esa criatura debe percibir en su corazón no es un hombre o una mujer poniéndose por encima de ellos mismos, sino el amor de Dios a través de su boca y su corazón. Ese amor de Dios extendido por su misericordia y por su gracia y por esa muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario que murió por toda la humanidad. Y esa es una responsabilidad que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. No debe enaltecerse nuestro corazón para nada, porque no hay razón para hacerlo. Pero de hecho la Escritura nos señala que sí pueden haber personas que caigan en este tipo de pecado, como el caso del fariseo, que oraba para consigo mismo y menospreciaba a los otros. Confiaba en sí mismo, dice, en sí mismo. ¿Cuánta gente confía en sí mismo? ¿Cuánta gente a nombre de Dios confía tanto en sí mismo que cree que todo lo que habla es de Dios al 100%? Y si alguien le contradice, está en problemas. Y empiezan a menospreciar a los demás. Personas que creen que solo ellos pueden entender y que tienen la revelación última de Dios. La revelación de Dios está aquí en la Escritura. Está toda la revelación de Dios que Dios ha permitido que el hombre tenga, está aquí en la Escritura. Hoy nadie puede aparecer y a decir, tengo una nueva revelación no, porque está acá en la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado con su palabra escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que a través de la Escritura podamos entender y discernir todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y a la luz de los tiempos. Por eso es importante revisar siempre nuestro corazón delante de Dios para ver qué camino estamos tomando y qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer. ¿Cuál es nuestra actitud frente a aquellos que no conocen al Señor? Si nuestra actitud es de soberbia, de que estamos encima de ellos, de que somos mejores que ellos, no soy como este pecador. Para empezar, todos somos pecadores, con la diferencia de que unos practican el pecado y otros no. Pero eso no te hace mejor. Lo que nos hace merecedores de salvación es la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por gracia con cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra dice, lo que de gracia has recibido, dalo de gracia. Dalo de gracia. Pero nunca acudamos a lo que hacemos para pensar que somos mejores que los demás, como hizo el fariseo. Por eso el fariseo acudió directamente a sus obras. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que tengo. Estaba mostrando todas las cosas que hacían y en todo caso le estaba diciendo a Dios, eres deudor mío porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por eso oraba para consigo mismo, pero no para con Dios. Cuando oramos delante de Dios, lo que tiene que haber en nuestro corazón es humildad y reconocimiento de quiénes somos y quiénes no somos delante de Dios. Si no fuera la sangre preciosa de Cristo derramada sobre nuestras vidas, no podríamos tener acceso al Padre de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaríamos muertos espirituales y un muerto espiritual, ¿cómo puede acceder? No puede. Entonces es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso entender y saber y reconocer que no hay justo ni aun uno, como dice la Escritura, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, es muy importante, porque esto nos mantiene en la raya. No se infla nuestro corazón de vanidad, ni de soberbia, ni de creernos más que los demás.
todo lo que conocemos, sabemos y entendemos, nos los da el Señor por su palabra y por su Santo Espíritu de pura gracia. Y si tú has recibido una cosa y has recibido otra cosa, no te ufanes delante de los demás. No creas que eres mejor o más iluminado. No, mantente en humildad y en mansedumbre. Si de gracia has recibido, de gracia tienes que darlo. Imagínate Jesús cuando Él vino, Él conocía todas las cosas en lo más profundo de la verdad, toda la revelación de Dios, pero Él en ningún momento se comportó soberbio ni con falta de humildad. No fue torpe, Él fue manso y humilde de corazón. Y por eso dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no decía, yo lo sé todo, yo lo entiendo todo. Él sabía lo que sabía y no quería demostrar nada a nadie, porque no estaba en esa carrera. No estaba en la carrera de insuflar su ego y hacer pensar que era mejor que los demás. Él no quería hacer pensar a la gente que era más bueno que todos. No, él vivía el cada día y su vida como tenía que vivirla delante de Dios, al que tenía que dar cuentas. Y eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nuestros corazones. Tenemos gracias a Él su Espíritu que nos ayuda y nos guía. Pero tenemos que siempre meditar en su palabra. Por eso un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios, porque al ver la Escritura, al leer la palabra de Dios, esa misma Escritura, esa misma palabra y el Espíritu Santo nos reflejan cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tenemos que ser transparentes para reconocer si de pronto estamos viviendo ese tipo de falta de humildad, ese sentirme mejor que los demás, o ese saber que lo creo todo. De verdad necesitamos de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios solo se la podemos pedir a Él. No pedimos sabiduría a Dios para sentirnos más sabios que los demás, sino para conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos, mansos y humildes de corazón. Esa es la diferencia. Si uno pide humildad o uno pide sabiduría, no es para atropellar a los otros que supuestamente no saben, sino es para ser un vehículo de Dios, un puente de Dios para que el otro pueda aprender, y eso ni siquiera por lo que tú dices, sino porque el Espíritu de Dios haga en el corazón de esa otra persona. Y esto es importante como cristianos siempre tomar en consideración, porque nosotros como hijos de Dios no damos, y siempre repetimos eso, crecimiento a nadie. El crecimiento lo da Dios, definitivamente, a la luz de su palabra y a la luz de su Espíritu Santo. Por eso mantener nuestro corazón en la línea de mansedumbre y humildad, reconociendo que nada somos delante de Él y no somos mejores que nadie, sino que somos pecadores y que, como decía Pablo, ¿hasta cuándo voy a soportar este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Cuanto más conocemos al Señor, más reconocemos lo miserables que somos delante de Él. Más reconocemos la condición de pecadores que tenemos delante de Él. Más reconocemos y podemos ver en nuestro interior el pecado que mora en nosotros. Es justamente su gracia y su sabiduría que nos mantiene en humildad. ¿Por qué? Porque nada tenemos en nosotros mismos que nos pueda ser merecedores de algo que Dios pueda darnos. Nada. Por eso todo lo que hemos recibido ha sido de gracia de Dios. Y ese agradecimiento tiene que estar siempre presente en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque es lo que nos sostiene y es lo que nos mantiene. Yo le animo, hermano, hermana, a vivir de esa manera, a tener siempre presente lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, a tener presente en su corazón, en su mente, en su alma,
de que no somos justos por nosotros mismos, de que no hay ninguna obra que hagamos en nuestra carne que nos haga merecedores de salvación, para nada, de que la gracia de Dios opera en nuestra vida y que por esa gracia podemos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, de lo cual estamos eternamente agradecidos a Dios. Dios les bendiga ricamente en este tiempo con la palabra de Dios, un tiempo con Dios, y estaremos, Dios mediante, el próximo miércoles en este mismo horario, compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga ricamente y que el Señor guíe siempre sus pasos y su vida. Amén.